Alumnos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿pueden escucharme? Buenas tardes, alumnos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor, sí se le escucha. Ok, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión, semana número 3, en el tema de economía y el ciclo verano. Vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Un momentito. Ok, chicos, vamos a iniciar tomando la respectiva captura de pantalla. Sonrían. Vamos a prender la cámara. Sonrían. Ahí estamos. Iniciamos. A ver, sonrían. Ahí nomás. Listo, perfecto. Entonces, esta semana, tenemos que ver diferentes temas correspondientes a esta semana, pero vamos a empezar con un tema importante, que es el tema de la empresa. Vimos durante las sesiones anteriores todo lo que tenía que ver con la evolución histórica del pensamiento económico, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, cómo se ha ido dando el pensamiento económico a través del tiempo, cómo ha ido evolucionando desde la edad antigua, la edad media, el mercantilismo, empezando por el capitalismo, la teoría socialista o marxista, hasta llegar a la teoría monetarista que tenemos actualmente. Hemos estado viendo también los diferentes factores productivos, todo el proceso económico, cómo funciona a través de la producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Y hoy día nos toca hablar sobre un punto importante. El tema es la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Cómo está constituida la empresa? ¿Por qué es tan importante la empresa dentro del sistema económico? Lo vamos a ver actualmente. Entonces, para empezar, así como la sociedad es la unidad básica dentro de la sociedad, así como la familia es la unidad básica dentro de la sociedad, en la empresa es la unidad de producción básica dentro de la economía. La empresa es la unidad de producción básica dentro de la economía, encargada de combinar todos los factores productivos para obtener los bienes y servicios que tienen como destino el mercado y cuyo objetivo es generar o maximizar las ganancias de las personas. Entonces, la empresa es la unidad de producción básica que combina todos los factores de producción para obtener bienes y servicios. Su objetivo, obviamente, es maximizar las ganancias y utilidades y generar la producción de bienes y servicios para que todos nosotros, todos los ciudadanos, la consuman. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener las empresas dentro de las organizaciones? Para empezar, toda empresa tiene un fin económico. Toda empresa tiene un fin económico. ¿Por qué? Porque organiza los factores de producción y nos da como resultado los bienes y servicios que todos nosotros necesitamos. Entonces, todas las empresas tienen un fin económico. Toda empresa que se forme o se constituya en el mercado tiene un fin económico. Organizar los factores de producción para sacar y ofrecer los bienes y servicios que nosotros necesitamos. ¿Ok? Acá hay otro punto importante. Toda empresa también tiene un fin mercantil, porque busca justamente producir esos bienes y servicios para ser comercializados, para ser ofrecidos a las personas. Entonces también tiene un fin mercantil. Yo no produzco para tenerlo guardado, sino lo produzco para comercializarlo. Y si lo comercializo, necesito sacarlo y venderlo. Y por último, tiene un fin lucrativo. Yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancia por el cual ustedes en algún momento de sus vidas o alguna persona en algún momento de sus vidas va a formar o ha formado una empresa, un negocio, una industria? ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué buscan las personas cuando forman una empresa, un negocio, una industria? ¿Qué buscan los primeros empresarios cuando formaron su negocio?
¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo van a hacer ustedes en el futuro? Ok, exactamente. Toda persona que busque formar una empresa o un negocio, toda persona que quiera emprender una empresa, el único motivo, razón o circunstancia por el cual lo ha hecho y lo va a hacer en el futuro es para tener las máximas ganancias, las máximas utilidades. No hay otra explicación. Eso no es malo. Yo formo una empresa o un negocio por el que quiero tener y obtener las máximas ganancias, las máximas utilidades. Así de sencillo. No hay de que yo forme una empresa o un negocio porque quiero ayudar a los demás, quiero dar trabajo, quiero ser buena gente. No, eso es mentira. Aquel que les diga que forma una empresa o un negocio por otro motivo que no sea el de ganar dinero, le está engañando. Seguro quiere su voto, seguro está en campaña electoral y quiere su adherencia electoral. No hay otro motivo. ¿Ok? No es malo obtener la máxima ganancia y la máxima utilidad porque es fruto de tu trabajo. Tú estás haciendo una empresa o un negocio y como resultado tiene que darte utilidad, ganancia. Así que hasta ahí todo va bien. Otra característica es que tienen una organización propia. En ese sentido, toman decisiones garantizando la rentabilidad de sus socios. Todas las empresas no funcionan solas. No es que yo tengo la genial idea de formar una empresa, un negocio, y yo lo hago todo. No, hay una organización estructurada y esa organización vela por tener buenos resultados. Entonces, los buenos resultados no son para el que formó la empresa, sino para todos los que participan, trabajadores, socios, capitalistas, inversionistas, proveedores, todos. Entonces, las empresas tienen una organización propia y el bienestar de todos es el bienestar de la empresa. Si por ahí solo se benefician algunos, estamos yendo mal en el tema empresarial. ¿Ok? Seguimos. Y este punto es importantísimo. Este punto es uno de los puntos que más se discute y más ha venido viendo menos dentro del entorno empresarial. Es un punto que muchos hablan y dicen sí, que la responsabilidad social, pero todo es de la boca para afuera. Nadie hace un verdadero trabajo de responsabilidad social en las últimas décadas. ¿Qué es la responsabilidad social? Las actividades de todas las empresas generan externalidades, sea positivas o negativas, dentro de la sociedad. Entonces, a ver, no importa el tamaño de la empresa, puede ser la empresa más pequeñita, la microempresa más chiquita o la gran transnacional inmensa, no interesa. Todas las organizaciones, todas las empresas tienen una responsabilidad social. ¿En qué sentido? En que una cosa es que yo tengo mi empresa y tú seas mi cliente y la interacción cliente-empresa sea una sola y lo que yo te vendo y lo que tú me compres forma una relación y entre nosotros están los beneficios y los perjuicios. Si yo te vendo algo malo, no me vas a comprar, si tú me pagas bien, yo no te voy a vender. Entonces, esa es una relación. Pero toda empresa no solamente se basa en la relación cliente-empresa, sino cuando la empresa empieza a afectar sus accionarios, empiezan a afectar a terceros, a la sociedad, al entorno, al medio ambiente, entonces está afectando el tema de responsabilidad social. De una u otra manera lo está haciendo. Y lamentablemente por el hecho de generar empresas, generar dinero, generar trabajo, se descuida esta posibilidad que es muy marcada y muy latente y es parte de los motivos por los cuales hay tanto conflicto social ahora en el país, porque se está dejando de lado. En ese sentido, todas las empresas pequeñitas, medianas o grandes tienen una responsabilidad social. Imagínense lo siguiente. Imagínense que el carrito molientero, el carrito donde ustedes en las mañanas o en las noches toman su moliente, su quinoa, su pan con palta, su pan con huevo. Ese que les vende su moliente, su quinoa a un sol y su pan a un sol 50. Ese. Una empresa chiquita que genera ingresos. ¿Qué pasaría si al final del día de sus actividades esa empresa desecha todos los líquidos que lava, los desperdicios, la basura a la vía pública, lo tira así nomás? ¿Estaría afectando al medio ambiente? ¿Tendría una responsabilidad social? Sí, está afectando y está contaminando el entorno, está generando mayor contaminación y basura. ¿Ok? Si esa pequeña negocito tiene esa afectación, imagínense una gran transnacional. ¿Qué ocurrió el año pasado con esta empresa llamada Repsol? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó en el mar de Ventanilla el año pasado? Un derrame de petróleo. Imagínense, una gran transnacional que tiene sucursales en gran parte del mundo dice que el derrame de petróleo fue por un oleaje anómalo. Vino una olita, una ola y movió la tubería y por eso se derramó el petróleo. ¿Creen ustedes que eso es verdad? No, esa empresa no realizó los adecuados mantenimientos y cambios de sus equipos porque no le importó, no quería gastar, no quería invertir. ¿Por qué? Porque aquí nadie le supervisa, aquí nadie lo controla y si lo controlan, lo sobornan. Consecuencias, un terrible derrame de petróleo que hasta la fecha no tiene solución. Y en teoría, ¿cuál fue la sanción a esa empresa? Una multa. Una multa que de una u otra manera ya fue condonada, perdonada, por si no lo saben, y nuevamente seguimos con lo mismo. Esta empresa sigue afectando al medio ambiente. Exactamente. Una multa que ya ha sido cancelada, ha sido eliminada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay motivo por el cual se vea afectada la sociedad por ese accionar? Sí. Imagínense, eso es en el mar. Cómo contaminan y cómo perjudican el medio ambiente las mineras en el territorio nacional, en la costa, sierra y selva. En el mar no te pueden reclamar los pescados, los pescadores nada más, pero los callas muy fácilmente. Pero en la costa, en la sierra, en la selva, en la tierra, cuando afectan sus terrenos de cultivo, el agua que consumen los animales, ¿m? ¿Hay motivo por el cual esas personas puedan estar reclamando y generando tanto conflicto social? Por supuesto que sí, pero nadie lo quiere ver, nadie lo quiere aceptar. Todo el mundo dice, no, son personas que resentidas sociales, son personas de izquierda, terrucos, son personas, etcétera, etcétera, miles de calificativos, pero nadie toma en cuenta que las empresas no cumplen con su responsabilidad social. ¿Creen ustedes, y eso es una pregunta abierta, que esto ocurriría en países desarrollados como Estados Unidos, Europa? ¿Una empresa como Repsol podría ensuciar y perjudicar tan fácilmente el medio ambiente y salir tan bien librada? ¿Creen ustedes que podrían hacer eso en otros países? ¿Y por qué lo hacen acá entonces? ¿Por qué aquí hacen lo que quieren y en otros países sí respetan las normas, como deberían respetarlas? Nadie está diciendo que se vayan y que no exploten los recursos porque es necesario, pero que cumplan las normas, que cumplan la mínima cantidad de normas establecidas. ¿Mm? Entonces, este es un problema que no es de ahorita, no es del año pasado, tiene décadas perjudicando el desarrollo social del país. Las empresas han descuidado, simplemente no les interesa su responsabilidad social. ¿Ok? ¿Por qué? Como dicen, no hay niveles de supervisión, el Estado no supervisa, no controla, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes llamarlo de mil maneras. El fin es que no lo hacen, no cumplen con su responsabilidad social. O yo necesito que me estén controlando y supervisando para hacer bien las cosas. Yo necesito tener un policía al lado que me diga, no hagas esto, pórtate bien para no robar o no matar. ¿Mm? Es necesario que ustedes tengan a alguien al costado de ustedes que les estén diciendo, haz esto, es el otro. No, no debería ser necesario. Lamentablemente, aquí no se entiende de esa manera. Característica importante que es punto crucial de muchos conflictos sociales en el país. Y no de ahorita, sino de hace varias décadas. Entonces, vamos a ir viendo las clases de empresas que hay. Y aquí es importante mencionar porque esto viene bastante dentro de las preguntas del examen. ¿Cuántas empresas existen y cuáles son las características de cada una de ellas? Entonces, para empezar, tenemos empresas según su aspecto jurídico. Según su aspecto jurídico tenemos dos tipos de empresas. Empresas individuales y sociedades mercantiles. Entonces, cuando hablamos de una empresa individual, estamos hablando de aquella empresa donde se está formando la forma más simple de organización empresarial. Solo una persona. Yo soy el único que organiza y maneja esta empresa. Es una empresa unipersonal. Yo no confío en nadie más. Yo me voy a encargar de llevar a cabo esta empresa.
y formo una empresa unipersonal. O puedo formar una empresa individual de responsabilidad limitada. La empresa individual es la forma más simple de la organización empresarial, cuyo propietario es una sola persona y es la única que asume el riesgo, y puedo formar dos tipos de empresas individuales: la unipersonal y la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, cuando hablamos de una empresa unipersonal, de pronto yo quiero armar una empresa, me emociono y quiero armar un negocio, una empresa. Imagínense que yo soy un experto cocinero, cocino muy bien y quiero armar mi restaurante de comida. Entonces, yo no confío en nadie, quiero hacerlo solo y armo, me emociono, voy inmediatamente a constituir mi empresa y hago una empresa unipersonal. ¿Qué es una empresa unipersonal? Es una empresa donde el único propietario, una empresa formada por una persona natural con negocio donde la responsabilidad de su propietario es ilimitada. Y lamentablemente, en caso de quiebra o incumplimiento de alguna responsabilidad, tengo que responder con mi patrimonio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso y por qué se da esa situación? A ver. En una empresa unipersonal, les voy a poner acá un ejemplo, vamos a ver un ratito. En una empresa unipersonal, aquí está, perfecto. Vamos a usar las herramientas. A ver, en una empresa unipersonal, yo tengo que formar mi empresa y tengo que poner un capital social. Imagínense, yo pongo un capital social de 5.000 soles, capital social de 5.000 soles. Yo pongo un capital social de 5.000 soles y formo mi empresa unipersonal. Como yo no confío en nadie, establezco mi empresa con un capital social de 5.000 soles. ¿Ok? Entonces, con esos 5.000 soles constituyo mi empresa, compro lo necesario y empiezo a funcionar la empresa. Como yo cocino muy bien, la gente viene a comer a mi restaurante, le gusta mi sazón, le gusta mi crunch y cada vez tengo más clientes. Entonces, yo siento que debo tener un crecimiento dentro de la empresa, así que me pido un préstamo para ampliar el local, hacer un segundo piso, empiezo a contratar personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto empiezo a asumir más obligaciones. Ya me pido 10.000 soles de préstamo, y me endeudo por 20.000 soles, por ejemplo. Diferentes aspectos, con proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que de pronto me cae la sanidad, me cae la municipalidad a revisar mi restaurante y se dan cuenta de que yo no cumplo con las medidas sanitarias del caso. Tengo toda la cocina cochina, llena de cucarachitas. Con razón la comida tenía ese crunch tan especial que todo el mundo le gustaba y me cierran el local. Entonces, ¿cuál sería el problema? Yo entro en una quiebra. Cierro el local, pero mis responsabilidades ya las asumí. Tengo un endeudamiento de cerca de 20.000 soles. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar, mi responsabilidad ahorita es como 20.000 soles. Lo que va a pasar es que lo primero que van a hacer es cobrarse de mi capital social. Mi capital social, ¿cuánto fue? 5.000 soles. Entonces, lo primero que van a hacer es que se van a cobrar de aquí. Pero igual va a restar, va a faltar. Me va a faltar pagar 15.000 soles al préstamo al banco, al alquiler, a los proveedores, a lo que fuera. ¿Qué va a pasar con esos 15.000 soles? ¿Se olvidan de cobrarme? No. Yo voy a tener que responder con mi patrimonio, mis cuentas de banco, mis propiedades, mis vehículos, lo que fuera. De ahí me van a cobrar. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad ilimitada. Y si me excedo en mis obligaciones y no puedo pagarlas, tengo que pagarlas con mi patrimonio. ¿Por qué? Porque he establecido una empresa individual, una empresa unipersonal, cuya responsabilidad es ilimitada. Otra cosa hubiera sido si yo hubiera establecido una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, donde yo como único propietario tengo una responsabilidad limitada y respondo solo por el capital aportado. ¿Qué ocurriría en este caso? Los 5.000 soles de capital social los tengo que poner
constituye la empresa, me endeudo, tengo responsabilidades mayores a 5.000, pasa lo que tiene que pasar, quiebro, cierran, me supervisan, ven que no cumplo con las condiciones sanitarias y lo primero que hacen es cobrarse mi capital social, los 5.000 soles. ¿Y qué pasa con los 15.000? ¿No me lo cobran? Sí, pero no pueden tocar mi patrimonio ni mis propiedades. Me harán un juicio, me harán un proceso y tendré que llegar a una conciliación para ir pagando poco a poco. Pero no chocan con mi patrimonio. ¿Ok? La siguiente clase de empresas ya son las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles ya tienen que ver con personas jurídicas constituidas para desarrollar actividades mercantiles con fines lucrativos, pero ya son más de una persona. Cuando ya se juntan dos, tres, cuatro hacia adelante, ya estamos hablando de sociedades mercantiles. Más de una persona, sociedades mercantiles. Entonces, ¿cómo funcionan las sociedades mercantiles? Hay diferentes tipos de sociedades mercantiles. Las más conocidas son la sociedad civil, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada y la más conocida de todas, la sociedad anónima. Entonces, la primera de ellas, ¿qué es una sociedad civil? Una sociedad civil eso no es otra cosa que un grupo de personas, individuos que utilizan una profesión, oficio o práctica común para formar una empresa y obtener ganancias. ¿Ok? Cuando son más de dos personas es una sociedad mercantil, en este caso una sociedad civil. A ver, imagínense lo siguiente. Ustedes egresan de la universidad, todos han ingresado a la carrera de contabilidad, son muy choches, muy patas, se quieren mucho y quieren seguir en contacto. Y dicen, ¿sabes qué? Para no perder en contacto con nosotros, vamos a formar una sociedad civil de contadores, una empresa de consultoría de contadores. Entonces hacen una sociedad civil de contadores, ¿ok? Cada uno aporta 1.000 soles, son 20, tienen un capital social de 20.000 soles. El problema aquí es que su responsabilidad es ilimitada y su capital social puede ser de 20.000 soles, pero si ustedes asumen obligaciones mayores a ello y les va mal, tienen que responder con su patrimonio. El patrimonio de los 20 primero se cobran de capital social y después de su patrimonio. Y en ese sentido pierden y ven afectados sus cuentas, sus propiedades, etcétera, etcétera. Tienen una responsabilidad ilimitada a sus obligaciones. ¿Ok? En el caso de una sociedad colectiva es similar, pero aquí se juntan personas con diferentes profesiones. No necesariamente tienen que tener la misma profesión u oficio. Pueden ser personas, amigos, conocidos, vecinos que se juntan para realizar una actividad comercial. Y aquí forman una sociedad colectiva. Imagínense que en la cuadra donde ustedes viven, todos los vecinos, que son 20, se juntan para hacer una obra, un proyecto. Tenemos ahí policías, comerciantes, abogados, ingenieros, contadores, etcétera, etcétera. Se juntan los 20, aportan 1.000 soles cada uno, 20.000 soles de capital social y forman su sociedad colectiva. Igual, tienen responsabilidad ilimitada y si sus obligaciones sobrepasan ese monto y les va mal, tienen que responder por su patrimonio. ¿Ok? Esas son las sociedades civiles y sociedades colectivas. La otra empresa es bastante interesante, es la famosa sociedad en comandita, SC. Aquí es un tipo de sociedad muy interesante que tiene que ver con lo siguiente. En una sociedad en comandita hay dos tipos de socios. Esta sociedad está formada para la explotación de la industria mercantil, donde algunos socios que no tienen capital pueden aportar con su trabajo o conocimiento. Está conformado
por dos tipos de socios, los socios comanditarios y los socios colectivos, ¿ok? Sociedad donde algunos socios aportan con su trabajo, son los colectivos, y su responsabilidad es ilimitada. Y los otros socios aportan con el capital y su responsabilidad es limitada. ¿Limitada a qué? Al monto de capital que han aportado, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona este tipo de sociedad? Imagínense lo siguiente. De pronto, me acabo de sacar la tinca, me he sacado el premio mayor de la tinca, 10 millones de soles. ¡Wow! Y mi sueño siempre ha sido ir y viajar por el mundo. Pero como yo no quiero viajar y regresar mismo y volver a lo mismo, he dicho, ¿sabes qué? Voy a viajar un año por el mundo y quiero formar una empresa para que cuando llegue ya tenga algo establecido. Entonces voy a aportar 1 millón de soles y voy a formar una empresa. Pero como yo no voy a estar, no tengo quien la maneje, voy a formar una sociedad en comandita. ¿Ustedes creen que con 1 millón de soles pueda formar una buena empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría hacerlo? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? ¿No se puede? ¿Con 1 millón de soles no puedo formar una buena empresa? ¿No? ¿Qué tipo de empresa estás pensando? No. Fácil. Fácil formo una buena empresa con 1 millón de soles. Entonces, imagínense lo siguiente. Busco personas que conozcan de la industria, de que voy a formar, sea industria textil, industria comercial, negocio, lo que fuera, y les digo, ustedes van a ser los socios colectivos, ustedes no van a aportar nada, simplemente su trabajo, su experiencia. Ustedes van a manejar y dirigir la empresa, ¿ok? Yo voy a ser el socio comanditario, yo voy a aportar el 1 millón de soles y voy a tener responsabilidad limitada, limitada al monto de mi aporte, obviamente. Entonces, formo la empresa, los dejo a cargo y me voy de viaje un año fuera del país. Me voy a viajar por el mundo a divertirme y cuando regreso me doy con la sorpresa de que la empresa que he formado ha asumido obligaciones por 3 millones de soles y le está yendo mal, está a punto de quebrar. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente, si quiebra, yo voy a responder por el capital que ha aportado, por el 1 millón de soles. Perderé mi 1 millón de soles, pues ya, por haberme ido de viaje. ¿Y quién va a responder por la diferencia? Los socios colectivos. Ellos tienen responsabilidad ilimitada, ilimitada a su capital. ¿Y por qué ellos tienen responsabilidad ilimitada? Porque ellos han tomado las decisiones, han manejado la empresa y es su responsabilidad. ¿Ok? Eso es una sociedad en comandita. Unos aportan capital y otros aportan experiencia y trabajo. La siguiente es una responsabilidad de sociedad limitada. Esta es una de las más comunes que existe. Una sociedad de responsabilidad limitada es una empresa donde mínimo son 2 participantes, máximo 20, donde el capital se divide en participaciones iguales. Cada uno aporta lo mismo. Cada uno aporta 1.000 soles, 2.000 soles, 5.000 soles, pero todos los 20 aportan lo mismo, o los 10 o los 5. Y esas participaciones son acumulables e indivisibles y no se denominan acciones, sino participaciones. Tampoco constituyen títulos valores. Aquí los socios son máximo 20 y no asumen obligaciones sociales, no tienen responsabilidad ilimitada. Lo único que pueden responder en caso de una quiebra o un sobreendeudamiento es con su aporte de capital. Si todos aportaron 2.000 soles, yo respondo por esos 2.000 soles y los perderé si es que la empresa le va mal. ¿Ok? El otro tipo de empresa, y esta es la más común que hay en el Perú, es la famosa sociedad anónima. La sociedad anónima se divide en dos categorías y esto tenemos que tener claro. Ojo, la primera categoría es aquella sociedad anónima cerrada y la segunda la sociedad anónima abierta.
Una sociedad anónima en general es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada al monto de los aportes. El capital social está dividido en acciones nominativas que constituyen títulos valores. La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad para cumplir con su finalidad. Existen tres órganos en toda sociedad anónima: el órgano administrativo, la dirección y el órgano de gestión de la empresa. Entonces, esto se divide en dos tipos: sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. ¿Cuándo y cuál es la diferencia entre una sociedad anónima cerrada y una sociedad anónima abierta? Lo vamos a mencionar ahora. Una sociedad anónima cerrada tiene que ver con mínimo 2 socios, máximo 20 socios. No puede haber más. Cada uno aporta un capital y se denomina acciones. Son mínimo 2, máximo 20, la mayoría son empresas familiares. Y los socios responden solo por el monto de sus aportes. Estas acciones no pueden ser inscritas en el registro público de mercado de valores. ¿Por qué? Porque no se pueden comercializar públicamente. Es por eso que se llama sociedad anónima cerrada. Yo no puedo vender mis acciones al público en general de afuera porque esto es una empresa cerrada. Básicamente son empresas familiares. ¿Y por qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? A ver. Generalmente esto se hace porque hay empresas familiares que quieren perdurar en el tiempo. Imagínense que yo formo mi empresa y tengo mi sueño de que este sea mi legado para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. ¿Ok? Entonces, junto a hermanos, primos, familiares, a mis hijos, y formo mi empresa. La empresa le está yendo muy bien, empieza a desarrollarse en el futuro y empieza a crecer. Ella tiene un nombre, es fuerte en el mercado, es conocida, y como el tiempo es inexorable para todos, llega el momento en que yo tengo que partir, tengo que fallecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi hijo asume, hereda la empresa, pero de pronto mi hijo, como accionista mayoritario, que es ahora, no le gusta la vida empresarial. De repente mi hijo es TikToker, le gusta ser youtuber, le gusta hacer redes sociales, no sé, le gusta todo menos la vida empresarial. Y no desea la administración de empresa, desea venderla para viajar por el mundo. No podría venderla al público en general, a la calle. Si él quiere venderla o deshacerse de sus acciones, tendría que venderla entre los socios, entre los que están participando en la sociedad anónima. A su tío, a su hermano, a otra persona. Él le tendría que comprar las acciones y pasaría a ser el nuevo socio mayoritario. ¿Con qué objetivo? Con que el nombre de la empresa perdure en el tiempo. ¿Ok? Es por eso que se llaman sociedades anónimas cerradas. La otra es una sociedad anónima abierta. Y aquí sí, presten atención porque ese dato es importante, que viene relacionado al tema de acciones y bonos y viene relacionado a muchos otros temas en general. Una sociedad anónima abierta, ¿qué es? Es aquella sociedad donde como mínimo, lo mínimo que tienen que haber son 750 accionistas. Sí, es grandota. Una sociedad anónima abierta como mínimo tiene que tener 750 accionistas. Los socios tienen responsabilidad responsabilidad limitada al monto de sus aportes. Yo aporté 5.000 soles, 5.000 soles es lo que yo voy a responder. El capital social está basado en acciones. Todo sol que yo ponga está basado en acciones y son nominativas. Tienen nombre propio. Tengo que registrarlas en el registro público de mercado de valores. También la venta de estas acciones sí puede ser abierta, sí le puede hacer al público en general a través de la bolsa de valores. Ojo a este dato. Solo las sociedades anónimas abiertas, solo las sociedades anónimas abiertas pueden cotizar en la bolsa de valores. No las sociedades anónimas cerradas, no las sociedades colectivas, no las sociedades de responsabilidad limitada, no. Las únicas empresas que pueden cotizar en la bolsa de valores, ojo, son las sociedades anónimas abiertas. Este dato es importante porque ha venido antes en preguntas y textos del examen en alternativas de respuesta y se han equivocado.
Ok, ¿quedó claro? Espero que sí. Ténganlo en cuenta porque viene bastante en las preguntas y muchos se equivocan. Seguimos. Según el régimen de propiedad, las empresas pueden ser públicas, privadas o cooperativas. ¿Ok? Cuando hablamos de una empresa pública, una empresa privada, una empresa cooperativa. Una empresa pública es básicamente aquella empresa que las organizaciones toda la organización depende de los capitales estatales. Una empresa pública es una empresa estatal que depende del Estado, cuyos fines o la finalidad de una empresa pública no es la de obtener la máxima ganancia, la máxima utilidad, sino obtener el bienestar de la sociedad, que más peruanos consuman o sea, tengan acceso a los servicios que brinda esta empresa. No hay otra. ¿Ok? La finalidad de las empresas privadas es tener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Pero de las empresas públicas es simplemente el servir, al dar acceso a mayor cantidad de peruanos a los servicios públicos. Entonces, ejemplos de empresas públicas que todavía tenemos: Sedapal, Petroperú, que es mitad pública, mitad privada, Banco de la Nación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son empresas que tienen mitad responsabilidad privada, tienen empresas que tienen como objetivo que la mayor cantidad de peruanos tengan acceso a los servicios. En ese sentido, esa es una empresa pública. ¿Y qué vendría a ser una empresa privada? Básicamente, una empresa privada es aquella empresa cuya principal finalidad es el ganar y obtener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Organizaciones que trabajan con capitales privados, individuales o formando sociedades, cuyo principal fin es obtener un lucro o ganancia dependiendo de las condiciones del mercado donde se desempeña. El objetivo de una empresa privada no es que mayor cantidad de peruanos tengan acceso a ese bien o ese servicio, no, sino que ellos puedan obtener la máxima ganancia, la máxima utilidad. Que no está mal porque ellos invierten no para servir, sino para recoger los beneficios. Y la otra es la cooperativa. La cooperativa es una mezcla de sociedad muy particular que representa un modelo empresarial en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo de esta manera un crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. Entonces, una cooperativa puede ser formada para diferentes finalidades, pero una de las principales finalidades de la cooperativa es ayudarse entre los socios de manera cooperativa. A ver, imagínense que las cooperativas surgen, por ejemplo, en lugares donde no hay acceso al crédito, muy alejados, donde no llegan los bancos o no llega la banca tradicional y necesitan apoyarse financieramente. Entonces, por ejemplo, la cooperativa cafetera en la selva central, donde no llegan los bancos, no llegan muchas entidades. En la selva central se juntan 100 productores de café y dicen, ¿sabes qué? Cada uno va a aportar 10.000 soles. 10.000 soles aporta cada uno y forman un fondo de 1.000.000 de soles. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Este, Cuando ellos necesiten un préstamo para abonos, tierra, comprar un tractor o lo que fuera, piden a la cooperativa y van pagando mes a mes. Busca un fin lucrativo, sí, por supuesto, porque les va a cobrar un interés, pero también busca un fin social porque les ayuda a cumplir sus objetivos. Y los intereses no son muy altos tampoco.
Es por ello que hay y existen cooperativas de diferentes tipos, cooperativas de vivienda, cooperativas de servicios, cooperativas de turismo, ahorro y crédito, producción, etc. ¿Ok? Esa es la finalidad de las cooperativas. El otro punto importante que tienen que tener en cuenta y tienen que considerar es el de la clase de empresa según su tamaño. ¿Ok? Y acá hay un punto interesante. Las empresas según su tamaño se dividen en 4 categorías: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. ¿Ok? En ese sentido, cada una de esas empresas tiene una característica importante. Yo les pregunto, quiero que me responda. Yo tengo una empresa, ¿y qué hace que la empresa que yo tenga sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa? Ustedes pasan por la calle y ven una gran empresa y dicen, ah, esa es micro, esa es pequeña, esa es mediana, esa es gran empresa. ¿Qué hace que una empresa sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa? ¿Quién me responde? ¿Mm? ¿Qué haría o de qué variables depende que una empresa sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa? A ver, jóvenes. Cantidad de ventas, los ingresos, las ventas. ¿Mm? Según cir- los, según las sucursales. El número de sucursales, el tamaño de la organización. Ok. Este punto lo tienen que tener claro, chicos, porque es un tema bastante interesante y ha venido bastante en las preguntas. El capital me menciona por ahí, muy bien. Lo que hace que una empresa sea considerada micro, pequeña, mediana o gran empresa no es otra cosa que las ventas anuales, la sumatoria de sus ventas anuales. Sí, no es el número de trabajadores, no es la cantidad de infraestructura, no es el tamaño de sucursales, no son los ingresos, no, son sus ventas anuales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se miden las ventas anuales de una empresa? A través de las UITs. Solo se considera el nivel de ventas anuales y las UITs y se miden a través de las UITs. ¿Ok? Entonces, otra pregunta nuevamente. ¿Qué son las UITs? ¿Mm? Obviamente, las UITs son las unidades impositivas tributarias, pero eso no les estoy preguntando. Quiero saber qué es la unidad impositiva tributaria. Ya, pero ¿qué es una unidad impositiva tributaria? ¿Alguno sabe? Nuevamente, para que no tengan claro, una unidad impositiva tributaria es una unidad de medida que utiliza la SUNAT para diferentes categorías. Con esta unidad de medida, ¿qué es lo que mido? Mido los tributos que tiene que pagar la población, los impuestos, las moras, las multas, las sanciones, diferentes tipos de pagos que tienen que realizar o cobranzas que tienen que realizar el Estado de manera tributaria. Entonces, le sirve también para medir el tamaño de las empresas. ¿Por qué? Porque una unidad impositiva tributaria tiene un valor y ese valor se actualiza con el tiempo. Año tras año cambia el valor de la unidad impositiva tributaria. En el año 2023, ahora, este año, que recién ha empezado este mes, la UIT ha variado de 4.600 soles que estaba en el año 2022 a 4.950. Ha dado un salto bastante importante, bastante elevado. Entonces, la UIT tiene un valor de 4.950.
este es un dato de cultura general que tienen que saber porque todos los años cambia. Si por ahí el próximo año van a postular nuevamente y les hacen una pregunta acerca de las UITs, el 2024 va a tener otro valor, de repente 5.000 soles, de repente bajó a 4.900, no sé. Y si ustedes se quedan con el dato de 4.950, se van a confundir. Así que actualícenlo año tras año. Es un dato importante que tienen que saber de cultura general. Entonces, si una UIT es una unidad de medida y me sirve para medir diferentes tipos de medidas tributarias, como los impuestos, las moras, el tamaño de las empresas, si una empresa es considerada micro, si tiene ventas anuales hasta 150 UITs. Entonces, cuando estamos hablando de 150 UITs, estamos hablando de 150 por 4.950. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de más de 700.000 soles. Una empresa es considerada microempresa si tiene sus ventas anuales en los 742.500 soles. ¿Ok? Toda empresa que durante el año venda hasta 742.500 soles es considerada microempresa. ¿Ok? Aquí no tiene nada que ver que sea ambulante, que venda en la calle, que tenga una sola persona atendiendo, que venda productos X, no. Para ser considerado microempresa, tiene que tener ventas anuales hasta 150 UITs. ¿Qué quiere decir esto? Hasta 742.500 soles. ¿Ok? Basta que en el año siguiente te pases por un sol, ya no vendas 742.500, sino 742.501, para que cambies a pequeña empresa. Una pequeña empresa es aquella que tiene ventas anuales mayores a 150 UITs hasta 1.700 UITs. Estamos hablando de 1.700 UITs, que vendría a ser, ¿cuánto vendría a ser? 8.415.000 soles. Para ser considerada pequeña empresa, yo tengo que vender entre 742.500 hasta 8.415.000 soles. ¿Ok? Basta que me pase por un sol y venda 8.415.000 un sol para ser considerado mediana empresa. La mediana empresa son todas aquellas empresas que venden desde 1.700 UITs hasta 2.300 UITs. ¿Cuánto sale? 11.385.000 soles. Ahí soy considerado mediana empresa. Ya si supero esa cantidad, sea por cual sea el monto, tengo que ser considerado una gran empresa. Y este dato es importante, ¿por qué? Porque muchas veces por temas contables, por error, por un cero, una coma que falló el contador, tus ventas anuales de pronto no son consideradas micro, sino que son consideradas pequeña empresa. Se confundieron, o son consideradas mediana empresa o gran empresa por ahí. Por una coma, por un error de declaración. ¿Afectará esto a la empresa? Por supuesto que sí, porque no es lo mismo la carga tributaria para una microempresa que para una pequeña, que para una mediana o para una gran empresa. Empresas han desaparecido, han quebrado por un error como ese, porque declararon como medianas cuando eran microempresas, declararon como pequeñas cuando eran micros, por ejemplo. Y la carga tributaria es muchísimo más grande. Para empezar, una gran empresa tiene que llevar toda la contabilidad completa, tener un contador, tener libros contables, tener muchos temas relacionados con la SUNAT. A diferencia de una microempresa que tiene una documentación generalizada. Basta que tengas el libro virtual y que declares mes tras mes, no hay ningún problema. ¿Ok?
Acá hay unos puntos que ustedes deben saber. Eres emprendedor, inicia el año formalizando tu empresa con estos sencillos pasos de la SUNAT. Lo que se busca es que mayor cantidad de personas se formalicen. Es importante. El otro punto que tenemos que establecer y conversar el día de hoy, punto importante, es el que tiene que ver con el capital. ¿Ok? ¿Qué es el capital? ¿Por qué es tan importante el capital? ¿Cómo funciona el tema del capital? Lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, generalmente cuando hablamos de capital, muchas veces hemos escuchado lo siguiente: ¿sabes qué? Yo quiero formar una empresa, un negocio, quiero tener un emprendimiento, quiero formar mi propia empresa, mi propio negocio. ¿Y qué necesito? Ah, necesitas capital, te dice. ¿Ok? Muy bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos por capital? Cuando alguien nos dice, necesitas capital para formar tu empresa, tu negocio, cuando dice, necesito capital para mi negocio, ¿qué entendemos por capital? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente en todo caso por capital? ¿Mm? Dinero, me dicen por ahí, muy bien. ¿Qué más? ¿Solo dinero? Dinero, dinero, dinero. Ok, sí. Generalmente se nos viene a la mente que capital es dinero. Y no, lamentablemente no es así. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios. Todo que me ayude a producir bienes y servicios es considerado capital. El dinero, obviamente, también es considerado capital. Un capital financiero porque me sirve para producir bienes y servicios. Pero no es lo único. Generalmente tenemos ese sesgado pensamiento, ese sesgado paradigma que nos dice que capital es única y exclusivamente dinero, y no es así. En ese sentido, todo aquello que me ayude a producir bienes y servicios es considerado capital. Maquinarias, equipos, herramientas, materia prima, insumos, etcétera. ¿Me ayuda a producir bienes y servicios? Sí, entonces es considerado capital. Ténganlo claro. Se han equivocado muchas veces por no tenerlo claro y ser muy sesgados. Pensar que capital es únicamente dinero no es lo correcto. Entonces, nuevamente les vuelvo a preguntar sobre lo mismo. Yo tengo Me viene a visitar una persona, un socio, y me dice, ¿sabes qué? Mira, yo necesito una persona con tu experiencia, sé que tú has llevado varios años trabajando en la banca y sabes de economía y administración y necesito asociarme contigo porque voy a poner una empresa de servicios financieros, de consultoría, o voy a poner una empresa comercial, lo que fue. ¿Ok? Vamos a asociarnos y vamos a hacer una empresa, me dice. ¿Ok? Aportamos capital y formamos la empresa. ¿Ok? Pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo en estos momentos estoy aguja, no tengo dinero, no tengo para aportar, no podría asociarme contigo. Pero lo que yo sí tengo es mi experiencia, mi capacidad y todo eso. ¿Puedo considerarlo capital, mi experiencia y mi capacidad en mi trabajo? ¿Podría ser considerado? ¿O necesariamente tiene que ser tangible? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Sí, dicen por ahí. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se puede? Ok, sí, exactamente, sí se puede. ¿Se acuerda de de las sociedades en comandita? ¿Se acuerdan? Los socios colectivos y los socios comanditarios. Los colectivos no aportaban capital, solo aportaban su trabajo.
Entonces, ellos eran socios, sí, pero colectivos. ¿Ok? Sí se puede. Nada más. Entonces, seguimos avanzando en este punto. ¿Cuál es el origen del capital? ¿Cuál es el origen del capital dentro de la sociedad, dentro del entorno? ¿Cómo se formó y se originó el capital? ¿Por qué es tan importante el capital dentro del entorno? ¿Qué tiene que ver el capital con... ¿Qué tiene que ver el capital? ¿Cómo se formó el capital? ¿Cuál es el origen del capital dentro de la sociedad? ¿Ok? Hay dos tipos de enfoques de cómo se formó el capital dentro de la sociedad. El enfoque clásico y el enfoque marxista. Cuando hablamos del enfoque clásico, estamos hablando de que el capital, las empresas formaron su capital a través de la acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Transformaron la naturaleza, produjeron bienes y servicios y gracias a eso tienen un excedente que les permite la acumulación de riqueza. Y gracias a ese excedente tienen su riqueza, su fortuna y más ingresos. ¿Ok? Según el enfoque clásico, así se formó el capital en el mundo. Las personas invirtieron en transformar la naturaleza, hicieron y comercializaron esos bienes y servicios que produjeron y tienen, gracias a su excedente, toda la riqueza y el capital necesario. ¿Ok? Ese es uno. Ese es el enfoque clásico. ¿Y el enfoque marxista sobre el capital cuál es? El enfoque marxista o socialista nos dice que el capital en el mundo se formó gracias a la plusvalía. ¿Tenemos claro el concepto de plusvalía? Jóvenes, el concepto o la definición de plusvalía es un plusvalor, dar un adicional, pero en economía no. El concepto económico de plusvalía, ¿lo tienen claro? En economía, plusvalía no es otra cosa que el excedente del trabajo del obrero, del trabajador, del empleado, de la mano de obra, que no es adecuadamente remunerado o no es remunerado por el empresario, el capitalista, el dueño de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo exploto al trabajador y no le pago su salario o no le pago lo que le corresponde. Yo lo hago trabajar. ¿Se acuerdan en la teoría clásica cuando inició después de la Revolución Industrial? Las personas trabajaban 15, 16 horas diarias, de lunes a sábado, de lunes a domingo, no tenían seguro, vacaciones, beneficios, no tenían ni siquiera las condiciones laborales adecuadas y aún así trabajaban por un salario. Todo eso que se ahorraron los grandes empresarios de la época generó la plusvalía, la riqueza, la acumulación de capital de la cual hoy gozan las grandes potencias, las grandes naciones, las grandes familias y empresas del mundo. Entonces, según el enfoque marxista o socialista, las empresas hicieron su capital, su riqueza, explotando al trabajador, haciéndolos trabajar horas de más sin pagarle sus beneficios, explotándolos, haciéndolos venir día de semana, feriados, sin pagarle ningún tipo de beneficio. ¿Todavía existe o existirá la plusvalía en nuestra época? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe la plusvalía o ya no? ¿O era algún concepto, es un concepto anterior? ¿O ahora hay jornadas de 8 horas laborales y se respetan? Todo el mundo respeta las jornadas de 8 horas. ¿Así es? No. Ahora mismo hay personas que trabajan 9, 10, 11 horas diarias y no siquiera les pagan horas extras, les siguen pagando lo mismo. Si quieres trabajar más, si quieres trabajar bien, si no, te despido, dice. Ese es el origen del capital. Ahora, ¿cómo se clasifica el capital? ¿Cómo se clasifica? Según el enfoque clásico y según el enfoque marxista. Según el enfoque clásico, el capital se utiliza, según el enfoque clásico,
hay dos formas de clasificar el capital, fijo y circulante. Según el enfoque clásico, es fijo cuando se utiliza en más de un proceso productivo. A ver, ¿cuándo el capital es fijo dentro de las empresas? Cuando lo utilizo varias veces. Una maquinaria, un equipo, una herramienta, lo utilizo 3, 4, 5, 10, 100 veces hasta que se malogra y la cambio. Es un capital fijo. Capital circulante se utiliza en un solo proceso productivo. Lo utilizo solo una vez y de ahí tengo que adquirir más capital, materia prima e insumos. ¿Ok? Hasta ahí no es complicado. Según el enfoque socialista o marxista, el capital puede ser constante y variable. Es constante cuando no genera plusvalía. A ver, ¿cuándo un capital no genera plusvalía? Cuando yo sé exactamente cuánto me va a rendir ese capital. Por ejemplo, yo tengo una fábrica textil y yo sé que en mi fábrica textil que produce jeans, con un rollo de denim, de tela de jean, yo puedo hacer 12 jeans. Con un rollo de tela, exactamente yo hago 12 jeans. No hago 11, no hago 13, no hago 14, porque no puedo hacer magia. No le puedo sacar más a lo que ya está establecido. Con un rollo hago 12 jeans y 12 jeans hago. Entonces, yo no le puedo sacar más no generar más plusvalía a ese capital. Y es por ello que es constante. Y variable es cuando sí le puedo sacar y acumular plusvalía. De pronto a este capital yo le puedo sacar un excedente, le puedo sacar un adicional. ¿En qué sentido? Le puedo sacar un excedente porque lo puedo explotar. ¿Cuál es el único capital que le puedo sacar un excedente, un adicional y lo puedo explotar? A la mano de obra. A los trabajadores, las manos de obra, los puedo hacer trabajar 8, 10, 9, 11 horas y no pagarles beneficios y estoy generando un capital. ¿Ok? Esa es la clasificación, enfoque clásico y enfoque marxista. Tengan en cuenta que fijo y constante son muy parecidos, circulante y variable son muy parecidos, ténganlo bien en claro. Los esquemas de capital son estos, según lo que les he explicado, productivo, capital fijo y capital circulante. Otros tipos de capital, según su rol en las finanzas, puede ser lucrativo, comercial o financiero. Cuando hablamos de capital lucrativo, estamos hablando de aquel capital que participa en la producción, que no participa del proceso productivo. Imagínense, ¿qué capital no participa del proceso productivo? Yo tengo mi empresa textil y yo estoy comprometido a que mi empresa textil logre el desarrollo y el crecimiento que estoy esperando. Entonces yo quiero que mi empresa textil sea líder en el mercado. Entonces me dedico 24 horas a mi empresa textil. Y solo vivo en mi empresa porque necesito generar, producir y producir. Entonces yo tengo un auto para transportarme, pero no lo utilizo porque paro en mi empresa. Entonces, para que no se malogre, no se oxide, lo alquilo para que se haga taxi, Uber, InDriver, lo que fuera. Ese capital, ese alquiler de ese vehículo no pertenece al proceso productivo porque yo no lo estoy haciendo trabajar en mi empresa de producción, pero sí existe, sí se me genera. Entonces es un capital lucrativo que no pertenece al proceso productivo de la empresa. Tengo un capital comercial, sí, cuando sí pertenece al proceso productivo, es fruto de la compra y venta de productos, bienes y servicios que yo comercializo y gracias a ello genero una ganancia, una utilidad. Entonces es un capital comercial. Y por último, el capital financiero utilizado por los bancos y que se utiliza para financiar la actividad industrial y participa en el proceso productivo. Un capital financiero es aquel que proviene de los bancos, del sistema financiero. Yo necesito un préstamo para hacer crecer mi negocio, mi empresa,
y gracias a ese préstamo yo establezco un capital. En ese sentido, yo establezco el capital gracias al préstamo financiero que he pedido en el banco. Y gracias a ello amplío mi local, compro más maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Capital financiero. ¿Cuál es el papel del capital en la producción? Mejora el rendimiento de los recursos naturales, incrementa las ganancias empresariales, aumenta la productividad del factor trabajo y reduce el esfuerzo humano. También como reduce el costo de producción. Y pasamos al siguiente punto. Este siguiente punto pertenece a la siguiente etapa de la fase económica. Dijimos que la fase económica era muy sencilla. Mencionamos que el proceso económico era producción y consumo. Cuando hablábamos de un proceso de producción, estamos hablando de la producción de bienes, la combinación de factores productivos que me permiten producir los bienes y servicios a través de la empresa, y el consumo es el consumo de esos bienes y servicios. Pero no es tan sencillo y no son únicamente los únicos actores dentro del proceso económico. Tenemos la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Y aquí viene la siguiente etapa. Ya hablamos en extenso de la producción, ahora vamos a hablar de la circulación. ¿Qué quiere decir la circulación? La fase del proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios hacia los consumidores finales. Entonces, esta etapa de circulación es importantísima porque todas las empresas producen diversos bienes y servicios, pero no los dejan en sus locales. No hay empresa que deja los bienes y servicios ahí para que sean consumidos en su local, no. Algunos de ustedes en algún momento, ahora que estamos en verano, cuando se le antoja un helado Donofrio, por ejemplo, va corriendo a la fábrica de Donofrio a tocarle la puerta y a comprar el helado. ¿Mm? Cuando compra un helado, ¿dónde lo compran? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Quién de pronto ha ido, cuando quiere un helado, directo a la fábrica a comprar su helado? ¿No? Nadie lo hace, no. ¿Lo encontramos dónde? En las bodegas, en las tiendas, en los carritos heladeros, en los supermercados, en Tambo, donde sea. Entonces, ¿por qué los encontramos ahí? Porque es parte del proceso de circulación. El traslado de los bienes y servicios de las empresas hacia el consumidor final, hacia todos nosotros, ¿a través de qué? Del mercado. ¿Ok? Es así como funciona. ¿Ok? Nadie en su sano juicio va directamente a la fábrica de Onofrio, le toca la puerta, oye, Onofrio, véndeme un sublime, véndeme un sanguchito. No funciona así. Entonces, todos los bienes y servicios salen de las industrias, de las fábricas y se van hacia los consumidores finales a través del mercado. ¿Ok? Entonces, las empresas ofertan bienes y servicios, estas empresas ofertan bienes y servicios, y estos servicios son llevados y trasladados al mercado, donde las personas, las familias, los hogares consumen esos bienes y servicios y pueden satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos que participan de este proceso de circulación tan importante? Pueden ser los elementos como el dinero, elemento importantísimo del proceso de circulación, por supuesto, porque sin el dinero no habría forma de intercambio. Si yo no puedo intercambiar los bienes y servicios, no puedo comercializarlos y el proceso de circulación fallaría. Los mercados, obviamente, es el lugar donde se llevan los bienes y servicios y confluyen compradores y vendedores se juntan en el mercado, negocian y hacen las transacciones comerciales. Los comerciantes, obviamente, sistema importantísimo porque son los que llevan los bienes y servicios, los comercializan y los que obtienen las ganancias y utilidades. Un sistema adecuado de pesas y medidas
tiene que existir y tiene que haber y ha existido a través del tiempo para poder dividir correctamente los bienes y servicios y ser comercializados correctamente. De pronto, hay comerciantes que tienen sistema de pesas y medidas adulterados y te venden menor cantidad por tu compra. 1 kilo, 800 gramos, por ejemplo, y están ganando, te están perjudicando. Y por último, los medios de transporte o sistemas viales. El sistema vial, el sistema de carreteras, medio de transporte, es un bien importantísimo para el proceso de circulación. ¿Por qué? Porque permite el traslado de bienes y servicios desde los centros de producción hacia los puntos de distribución o hacia el consumidor final. Y acá hay un dato importante que ustedes quiero que observen. No sé si se han dado cuenta, no sé si lo han tenido en cuenta. A ver, el medio de transporte, los medios de circulación son importantes para un país como el Perú, por ejemplo. ¿Cuál es la capital del Perú? Lima. Entonces, en Lima es más o menos así. Si tengo buen pulso, Lima es más o menos, me parece Ica eso. Ya, Lima es más o menos así. Si ustedes han dado cuenta, si han sido observadores y son observadores, Lima tiene una característica muy especial. ¿Cuál es la característica de Lima? Lima tiene un comportamiento muy similar al de una isla. Sí, una isla. ¿Por qué? Porque, a ver si no se han dado cuenta, para ingresar a Lima, la única forma de ingresar o salir de Lima por el sur es por la carretera Panamericana Sur. Si tú quieres ingresar o salir de Lima por el sur, vas por la Panamericana Sur. La única forma de entrar y salir de Lima por el norte es por la Panamericana Norte. ¿Ok? Aquí es la Panamericana Norte. Y aquí es la Panamericana Sur. Y la única forma de entrar y salir de Lima por el centro es por la carretera central. Entonces, aquí es donde podemos ver claramente cuál es la importancia de los medios de transporte y los medios de circulación. Y por aquí, obviamente, está el Océano Pacífico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante y por qué debemos mencionar esto en la importancia de los medios de transporte y circulación? Porque lo estamos viendo últimamente y gracias a estas últimas protestas lo van a ver más y seguro que lo van a ver durante el transcurso de verano de la siguiente manera. Como solo hay 4 formas de entrar y salir de Lima, Lima lamentablemente no es una ciudad que se autoabastece de lo que consume. Gran parte de lo que consume Lima viene de provincia, del norte, del sur o del centro. Entonces, ¿qué ocurre cuando por algún motivo la carretera central es bloqueada? ¿Qué ocurre cuando por algún motivo esta carretera central se bloquea? No hay ingreso de bienes y servicios hacia la ciudad capital. Se bloquea y hay una fila grande de camiones esperando para ingresar a la ciudad capital. Entonces, como por arte de magia, aparece el ejército, aparecen las fuerzas armadas y, por ejemplo, si es que hay un bloqueo de la carretera central por un huaico, fenómeno de niño o lluvias que hay en la sierra en estas épocas, que ocurre constantemente, bloquea la carretera central. Entonces no hay acceso de bienes hacia la capital, porque hay un huaico que bloquea la carretera. Pero de pronto va el ejército, van los camiones, los bulldozers, y en menos de un día desbloquean la carretera. Fíjense en las noticias cuando ocurra bloqueo de la carretera central por el Huayco, ya, en la altura de Matucana, en la altura de tal lugar. ¿Ok? Van las maquinarias del Estado, del Ejército, y desbloquean la carretera 24 horas y ya está funcionando nuevamente. ¿Por qué son tan eficientes? ¿Por qué de pronto lo hacen tan rápido? ¿Por qué no
tienen la misma eficiencia en mi distrito que ya tiene 3 meses una pista que no la parcha. Porque ahí se demoran tanto. Pero en la carretera central, cuando viene un huaico, que es peor, les bloquean en un día. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Mm? Para justamente evitar que se frene la circulación de los bienes y servicios desde las provincias hacia el Estado. La circulación es importante. El traslado de los bienes y servicios desde los productores hacia el consumidor final, en este caso hacia Lima. ¿Ok? Presten atención cuando ocurra, chequen cuando ocurra y van a darse cuenta que eso está pasando. ¿Cuáles son los agentes económicos que participan del proceso de circulación? Tenemos los siguientes. Los hogares, las empresas, los gobiernos y el resto del mundo. ¿Qué son los agentes económicos? Son los actores o participantes de la economía con capacidad de tomar decisiones en la solución de los problemas económicos fundamentales, como cuáles. ¿Cuáles son los problemas económicos fundamentales? ¿Cuáles son los problemas que todo empresario busca solucionar, fuera de tener la máxima ganancia y la máxima utilidad? Lo que yo busco solucionar antes de poner una empresa es qué bienes debo producir, cómo debo producirlos y para quién debo producirlos. En otras palabras, yo tengo que conocer el mercado. Entonces, los comerciantes o las personas que van a poner una empresa o un negocio, antes de establecer esa actividad comercial, tienen que responderse las siguientes preguntas. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y para quién lo voy a producir? Tengo que conocer el mercado. ¿Qué bien es aceptado? ¿Qué bien va a ser consumido rápidamente? ¿Qué oportunidades de negocio hay para producir este bien y este servicio? Una vez que he detectado la oportunidad de negocio, tengo que saber responder cómo lo voy a producir. Necesito mucha tecnología, mucho capital. Es algo muy difícil de hacer. Y tercero, ¿para quién lo voy a producir? ¿Quién es el que me va a comprar? ¿Quién es mi cliente final? En ese sentido, una vez que yo respondo esas preguntas, yo estoy a la merced de los agentes económicos. ¿Cuáles son esos agentes económicos? Hogares, empresas, gobierno, resto del mundo. ¿Qué son los hogares? Son las unidades económicas que demandan bienes y servicios. Se considera hogar al grupo de personas que comparten una misma vivienda y que juntan el total o parcial de sus ingresos para el consumo colectivo de alimentos y bienes. En una vivienda pueden haber varias familias. Y acá hay un punto importantísimo que quiero que ustedes tengan claro. El concepto de hogar es mucho más amplio e importante de lo que ustedes creen. A ver, hogar son todas las unidades económicas que demandan bienes y servicios. ¿Qué es un hogar? Se considera hogar a un grupo de personas que comparten una misma vivienda y que juntan el total o parcial de sus ingresos para compartir los gastos de alimentación y servicios. Está claro que en una vivienda existen varios hogares y esto es lo que quiero que tengan claro. En las realidades como las latinoamericanas y las peruanas tenemos, y es muy común que en cada vivienda haya varios hogares. Por ejemplo, en la casa de los padres viven en el primer piso papá y mamá, en el segundo piso el hijo mayor con su familia y en el tercer piso el segundo hijo con su familia. Y cada uno toma un piso y forma su hogar. ¿Pasa mucho en el Perú o no? ¿En Latinoamérica pasa o no? Sí. Entonces, ¿cómo yo distingo de hogar y de familia? Un hogar es aquellas personas que comparten en manera conjunta los gastos de alimentación y de servicios de la vivienda. Entonces, si en esa casa de 3 pisos, donde vive papá y mamá en el primero, hijo mayor con su familia en el segundo, segundo hijo con su familia en el tercero,
si las tres hogares comparten los gastos de alimentación y de servicios, entonces en esa vivienda hay un solo hogar. Pero si cada uno vive de manera independiente, el de abajo, el papá, cubre sus propios gastos de alimentación y de servicios, el segundo también cubre sus propios gastos de alimentación y de servicios, igual el tercero cubre sus propios gastos de alimentación y de servicios, en esa vivienda hay 3 hogares. ¿Por qué les hago esta aclaración? ¿Por qué les hago esta salvedad? Presten atención. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en el año 2020, en la época de pandemia? Que estuvimos en aislamiento, estuvimos en el tema de encerrados, no podíamos salir, aislamiento social, y de pronto no se podía generar bienes y servicios, las empresas no trabajaban y las familias no tenían ingresos, ¿se acuerdan? Entonces de pronto el gobierno establece y dice, ¿sabes qué? Voy a sacar un bono para los más necesitados. Voy a pasar 750 soles a todos los hogares del Perú en condición de precariedad. ¿Se acuerdan? Y de pronto se dieron con la sorpresa que esos bonos no llegaron a todos los hogares. Muchos hogares no recibieron los bonos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Yo tenía calculado que había tantos millones de hogares en Perú y no ha llegado. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ocurrió? A ver, ¿quién determina el número de hogares en el Perú? El INEI, a través de un censo. Y lamentablemente el último censo que ocurrió en el país, 2017-2018 me parece, fue un censo muy mal organizado, el peor censo de la historia del Perú, creo. Se empezó tarde, las personas no estaba calificado, se hizo cualquier cosa menos un censo, los que iban a censar iban a las viviendas por el apuro de haber empezado tarde, tomaban cualquier información y no separaban bien que en una casa había 3 familias y en algunas podía existir un solo hogar y en otras podía existir 3 hogares. Todos lo pusieron un hogar. Un hogar. ¿Acá cuánto viven? El señor y sus 3 hijos, sí, es un hogar, un hogar. Un hogar. Eso generó que se calculara menor número de hogares de los que existían realmente. Entonces, cuando llegaban los bonos, recibía un bono por vivienda, pero no por hogar. En ese hogar hay 3 familias, decían 3 hogares, somos 3 hogares diferentes. ¿Por qué me das uno solo? Porque acá está registrado como uno solo. Eso fue uno de los motivos importantes por los cuales se generó tanta crisis en la época de pandemia. No estaba bien definido el concepto de hogar. Hogar, nuevamente les repito para que les quede claro, son las unidades económicas que demandan bienes y servicios. Se considera hogar al grupo de personas que comparten una misma vivienda y que junto o de manera total o parcial comparten servicios, alimentación en la vivienda. Si en esta casa viven 3 familias y cada una tiene sus propios gastos de alimentación y de servicios, entonces hay 3 hogares, no hay uno. Pero si todos comparten lo mismo, hay un solo hogar. Segundo agente económico, las empresas. Son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas, están constituidas bajo la Ley General de Sociedad y en algunos casos pertenecen a los hogares o a las unidades de gobierno. Las empresas son unidades productivas que producen bienes y servicios. En muchos casos son empresas unipersonales o familiares o empresas independientes que desarrollan diversos tipos de actividades. O en muchos casos pertenece inclusive al gobierno. ¿Ok? Empresas que son las encargadas de producir bienes y servicios. ¿Son agentes económicos por ello? Sí, también. El gobierno, obviamente, es un agente económico que tiene una finalidad. Tienen una finalidad doble. Son agentes que consumen bienes y servicios y son agentes que producen bienes y servicios. Al consumir bienes y servicios, son agentes que se encargan de comprar y adquirir bienes y servicios de las diferentes empresas. Por ejemplo, cuando un gobierno es consumidor de bienes y servicios, cuando de pronto el gobierno quiere producir uniformes para el millón de personal de las Fuerzas Armadas que existe en el país, por ejemplo. Yo necesito
establecer 1.000.000 de uniformes para las personal de las Fuerzas Armadas y por ende voy a establecer la producción o la elaboración de 1.000.000 de uniformes. Ese 1.000.000 de uniformes se establece y yo busco proveedores, saco una licitación y escojo al mejor postor y produzco y compro 1.000.000 de uniformes para las Fuerzas Armadas. Entonces ahí soy un agente que consume bienes y servicios. Como también soy productor de bienes y servicios porque yo a través de las empresas estatales puedo producir bienes y servicios como luz, agua, Petroperú, servicios bancarios, etcétera, etcétera. Entonces tengo la doble función de productor y de consumidor. Y el resto del mundo no es otra cosa que está conformado por todos los países que tienen relaciones comerciales con nosotros, que nos compran nuestros bienes y servicios, todo lo que nosotros producimos, básicamente materia prima e insumos. Ellos tienen un importante manejo económico en el país porque gracias a esa situación podemos generar divisas y recursos para el país. Y esto nos lleva a establecer el siguiente punto importante. El flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía no es otra cosa que la manera en cómo se comporta la economía en la actualidad. A través del proceso de circulación hay una forma en la que se comporta la economía. ¿Y cómo se comporta? De la siguiente manera. Tenemos polos y flujos económicos. A ver. El flujo circular de la economía es un modelo que muestra el proceso de traslado y circulación de los bienes y servicios que se da entre los agentes económicos. Se ejecuta mediante el mecanismo del mercado y además integra a la producción y al consumo. La teoría económica utiliza este modelo para entender cómo actúan las tres unidades económicas, es decir, cuál es el rol económico de las familias, las empresas y el Estado. Supone que todo lo que es producido por las empresas es consumido por las familias. Las relaciones se simbolizan mediante líneas que conectan diferentes elementos. A ver, para entender este flujo circular de la economía que lo tenemos acá, este flujo circular de la economía, tenemos que tener claro lo siguiente, que son los polos y los flujos económicos. Polos económicos no son otra cosa que todas las unidades económicas que dan origen a la circulación. Unidades de consumo y unidades de producción. Las unidades de producción son las empresas y hogares y las unidades de consumo son los hogares. Entonces, vamos a poner acá polo A y polo B. Polo A, las empresas, polo B, los hogares. ¿Ok? A través de estos polos circulan los flujos económicos. ¿Qué vienen a ser los flujos económicos? Los flujos económicos no es otra cosa que todos los elementos que circulan a través de los polos. Flujo nominal o flujos reales. Cuando hablamos de flujo nominal estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el dinero, flujo monetario. Y cuando hablamos de flujos reales tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con el físico, bienes y servicios y factores productivos. Entonces, polo A o polos de producción, polos B o polos de consumo. A través del polo A, que son empresas que producen bienes y servicios, circulan los flujos nominales y flujos reales. Acá circula el flujo nominal, perdón, el flujo real, que son bienes y servicios. Y acá circula el flujo nominal, que son
factores monetarios. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, las empresas que producen bienes y servicios llevan esos bienes y servicios, trasladan esos bienes y servicios, alimentos, bebidas, dulces, golosinas, helados, a los mercados. Los mercados, aquí, estas empresas colocan los bienes y servicios, ¿para qué? Para que los hogares consuman, vayan y compren esos bienes y servicios. Entonces, los hogares que necesitan los bienes y servicios van y compran y adquieren los bienes y servicios que las empresas han llevado a los mercados. ¿Ok? Entonces, los hogares para adquirir esos bienes y servicios gastan dinero, flujos nominales, el precio, gastan el precio, hay dinero por medio. Y ese precio, ese dinero que pagan son los ingresos para las empresas. Y así funciona la economía. Las empresas llevan bienes y servicios a los mercados y a los mercados, a los mercados van los hogares que necesitan esos bienes y servicios, gastan, compran y esos gastos, esos precios son el ingreso de las empresas. Esa es la mitad del flujo, esa es la mitad del proceso. La otra mitad del proceso, la otra parte del iceberg del proceso está debajo. ¿Cuál es? El mercado de factores. ¿Qué viene a ser el mercado de factores? El mercado de factores no es otra cosa que el mercado donde los hogares, que así como consumen bienes y servicios, también son generadores de factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital. Factores reales, mano de obra, activos, infraestructura, las llevan al mercado de factores de producción, donde las empresas que necesitan trabajadores, activos, infraestructura, capital, adquieren esos factores de producción y los contratan y los llevan a sus empresas. ¿Para qué? Para que produzcan los bienes y servicios y puedan llevarlos al mercado de servicios para que sean adquiridos por los hogares. ¿Ok? Entonces, ¿qué da la empresa por contratar esos factores de producción? El salario, los alquileres, los beneficios. El salario de los trabajadores sale de las empresas, es parte del flujo real, flujo nominal, perdón. Salario es dinero, entonces es monetario. Ese salario, alquileres y beneficios viene a ser la renta, el flujo de dinero que tienen los hogares y con los cuales pueden consumir bienes y servicios. ¿De dónde creen que sale el dinero de los hogares, de las familias, de sus padres para comprar bienes y servicios? ¿De dónde sale el dinero que tienen sus padres para consumir bienes y servicios? ¿De dónde sale? Sale de su trabajo en las diferentes empresas del medio. ¿Ok? Entonces, de esta manera funciona el flujo circular de la economía. Y el último punto importante que tenemos que tomar en cuenta es el del presupuesto familiar. El presupuesto familiar es un punto interesantísimo que nos sirve de base para el manejo económico de muchas situaciones. ¿Qué es el presupuesto familiar? A ver, el presupuesto familiar tiene que ver con la medida de cómo están ingresando los ingresos en los hogares. Por ejemplo, es un instrumento de planificación y control de las cuentas económicas de un hogar. Los gastos se planifican y se comparan con los ingresos de los miembros de la familia, obteniendo un saldo final. Si los ingresos superan a los gastos, la familia se encontrará en un superávit, es decir, tiene capacidad de ahorro. Si por el contrario los gastos son mayores a los ingresos,
la familia se encontrará en déficit, por lo que tiene que endeudarse para cumplir con sus objetivos. Entonces, el presupuesto familiar es muy sencillo. No es otra cosa que sumar todos los ingresos del hogar y compararlos con todos los gastos del hogar. Imagínense lo siguiente, que en mi hogar, en mi vivienda, en mi familia, yo tengo que sumar los ingresos del hogar. Entonces, en mi hogar, papá y mamá trabajan, un hogar de 4 o 5 integrantes, papá y mamá trabajan, hay dos ingresos. Papá gana 2.000 soles, mamá gana 2.000 soles, 4.000 soles de ingresos. Ok. Por ahí tienen otros ingresos porque el tercer piso de la vivienda lo alquilan a una familia a 1.000 soles. Entonces tienen ingreso del trabajo de papá, ingreso del trabajo de mamá y el alquiler. 5.000 soles mensuales son sus ingresos. ¿Ok? Perfecto. Lo tengo que comparar con mis gastos. Gastos en educación, en alimentación, en transporte, en salud, servicios. Y sumando todos mis gastos, tengo un gasto promedio de 4.000 soles. ¿Ok? 4.000 soles son mis gastos. Hago la diferencia y tengo un presupuesto superavitario. Tengo más ingresos que gastos. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Me está sobrando 1.000 soles mensuales, puedo ahorrarlo, juntarlo para cuando me falte o para una inversión, o puedo incrementar mis gastos. Muchos hogares, en vez de ahorrar, incrementan sus gastos, incrementan su consumo para consumirse todos tus ingresos. Y eso no está bien. Lo que se tiene que hacer es ahorrarse. ¿Ok? Ese es un punto. Presupuesto superavitario. Pero también puedo tener un presupuesto deficitario cuando los ingresos son menores y los gastos son mayores. Entonces, de pronto, papá y mamá ya no trabajan, solo trabaja papá, mamá ya no tiene trabajo, bajan mis ingresos de 5.000 a 3.000 y el alquiler que tenía arriba, el inquilino se mudó porque se mudó a otro lado y le cobra más barato, etcétera, etcétera. Y mis ingresos se reducen solo a 2.000 soles. Entonces, yo tengo un ingreso de 2.000 y un gasto de 4.000. Entonces, aquí tengo un presupuesto deficitario. Tengo más gastos que ingresos. ¿Qué es lo que debo hacer generalmente? Es reducir mis gastos. Pero eso no se puede hacer en el momento. Ya tengo gastos programados que tengo que pagar. Eso se puede hacer en el corto o mediano plazo. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que hacen las personas? Endeudarse, pedirse prestado. Entonces yo me endeudo, me pido prestado para cubrir mi presupuesto. ¿Ok? Está bien endeudarse y prestarse por 1 o 2 meses hasta nivelar el presupuesto y de ahí devolviendo la plata. Pero si de pronto mi endeudamiento es continuo, todos los meses, mes a mes, mes a mes, mes a mes, ahí hay un problema. Entonces, ese problema genera un tema de déficit. Las familias no pueden vivir constantemente endeudadas, porque si viven constantemente endeudadas, tienen un presupuesto que cubrir y ese presupuesto lamentablemente no lo tienen a la mano. Y si vivo constantemente endeudado, voy a colapsar, voy a tener que vender mis activos, voy a tener que buscar una solución inmediata y voy a entrar en crisis. Entonces, lo que se recomienda es reducir mi nivel de ingresos y mi nivel de gastos y equipararlo con mi nivel de ingresos. Entonces, esto nos da el famoso ingreso absoluto o permanente comparado con los gastos fijos, mensuales o discrecionales. El ingreso absoluto es todo lo que yo puedo juntar durante un periodo determinado, básicamente durante un año. Yo para programar mis gastos anuales, yo tengo que saber y estar seguro de los ingresos que voy a tener durante un año. De pronto, yo recién ingreso a trabajar, es el primer mes que me contratan. Me contratan por un mes a prueba. Me van a pagar 1.500 soles. Yo, con ese primer sueldo y ese ingreso, no puedo empezar a planificar mis gastos anuales o a futuro. No, porque primero no estoy seguro si me van a renovar y segundo,
tengo que planificar mis gastos, no puedo estar gastando por gastar. Primero tengo que asegurar mi ingreso anual, que me renueven, que me contraten por más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces la renta absoluta es lo que yo dispongo en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Y la renta permanente es aquella renta que tiene un periodo mayor, que me va a durar 5, 10, 20 años, una pensión, una renta por un activo, etcétera, etcétera, etcétera. Sumando ambas rentas, yo puedo tener mis ingresos totales. Si por ahí se reducen mis ingresos, lo primero que tengo que reducir es mis gastos discrecionales, todo aquel gasto prescindible de lujo, de vanidad. Eso vuela primero. Si con eso no alcanza, tengo que reducir mis gastos mensuales, gastos regulares para mejorar mi calidad de vida, como cuáles, educación de mis hijos, ya no los saco de colegio privado, los pongo a colegio nacional, tengo que reducir todos esos gastos. Y me quedo única y exclusivamente con los gastos fijos, aquellos indispensables para la vida. De esa manera equilibro mi presupuesto. Ok, chicos, hasta aquí la sesión de hoy. Les dejo las claves de los ejercicios. Gracias por la atención prestada. Cuídense, nos estamos viendo. Gracias.